Versículo 16. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jehová. Hay poder en la sangre del Cordero. Espíritu Santo de Dios, Padre, llena este lugar de tu presencia, papito lindo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre eterno, Señor. Gloria a Dios. Le tenemos. Gloria a Dios. Y leemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, un solo Dios. Amén. Y dice, el poder del Evangelio, algo tan maravilloso nosotros que podemos encontrar solamente en esa palabra, el significado que dice el poder del Evangelio. Dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria y alabanza del Señor, Espíritu Santo de Dios, Padre eterno, Señor. Honra y gloria y alabanza, papito lindo, Señor, al que vive por los siglos de los siglos, Padre eterno, Señor. Manifiéstate en esta hora, papito lindo, Señor. Paséate, Espíritu Santo de Dios, compañero fiel, papito lindo. Toma el control y el dominio de principio a fin, papito lindo, Señor. Ciencia y sabiduría y conocimiento de lo alto, papito lindo, Señor, te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que sea usted en mí, papito lindo, Señor, hablando, Padre amado, primeramente a mi vida, papito lindo, Señor, y a la vida de cada uno de mis hermanos, papito lindo, Señor, del vecino, el transeúnte, Padre eterno, Señor, Espíritu Santo de Dios, Padre, que tu nombre sea glorificado a través de esta bendita y eterna palabra, Padre amado, Señor, que corra como río de agua viva, mi Rey amado, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de ti, amado Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, papito lindo, Señor, Padre amado, limpia los aires, la atmósfera, papito lindo, Señor, quita toda oposición, Padre eterno, Señor, todo lo que se quiera interponer en tu palabra, mi Rey amado, Señor, Espíritu Santo de Dios, papito lindo, Señor, toda manifestación de las tinieblas, Padre, la declaramos inoperante, papito lindo, Señor, atamos y reprendemos, Padre, todo espíritu contrario al tuyo, Padre, la gloria, Señor, y lo expulsamos fuera por el poder de tu palabra, Espíritu Santo de Dios, Padre eterno, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que estás aquí, papito lindo, Señor, que es usted, Padre, que habla a través de tu instrumento, papito lindo, Señor, porque siervo inútil soy, papito lindo, Señor. Líbrame, Padre amado, Señor, de robarte la gloria, papito lindo, Señor. Enséñame a hablar, Padre, conforme a tu voluntad en gloria, mi Rey. Te lo pido en el nombre maravilloso de ti, amado Señor. Así te damos la honra, la gloria y la alabanza, Padre, porque eres digno, eres merecedor, Padre eterno, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea el nombre de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a entrar en el tiempo de esta meditación, de esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dejado para cada uno de nosotros, para que nosotros lo instruyamos a través de esta palabra, para que nosotros podamos ver, podamos nosotros entender realmente qué significa esta palabra que escribió el apóstol Pablo. Una palabra realmente que nosotros tenemos que ponerla por obra, que nosotros tenemos que cada día nosotros practicarla en nuestro diario vivir, porque es una palabra que es llena de poder, llena de unción, llena de autoridad. Una palabra que nos ha dejado para todos nosotros, los creyentes, los cristianos, que conocemos quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es el Espíritu Santo de Dios a través de esta palabra, qué es lo que hace. Nosotros tenemos que cada día ponerla por obra,
en la vida cotidiana que tenemos del Señor. Los envíos del Señor nos permite estar, sea en nuestra casa, sea en nuestro trabajo, sea donde quiera que vayamos. Tenemos nosotros que predicar esta palabra del Evangelio, dice. Vamos a relatar conforme a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio. Algo tan lindo, tan maravilloso que ha llegado a nuestra vida, que es este Evangelio de poder, este Evangelio de salvación. Y es ahí donde nosotros podemos ver, entender que quien escribió esta palabra de parte de Dios, revelada por el Espíritu Santo de Dios, que es una palabra escrita por el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo se convierte hacia nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo nosotros vemos, entendemos por las Escrituras que se llamaba Saulo, que era un perseguidor de la iglesia del Señor. Pero nosotros vemos y entendemos por las Escrituras, por la palabra, que cuando él tuvo un encuentro, cuando iba camino a Damasco, cuando él tuvo un encuentro con el Dios de los cielos, cómo fue cambiado, cómo fue transformado, y de ser un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre perverso, un hombre malo, se convierte a través de este Evangelio, a través de esta palabra, a través del poder del Evangelio, se convierte a un hombre que era realmente sano, un hombre que realmente ya no era que tenía esa prepotencia, que tenía esa arrogancia, ya no era un hombre que perseguía realmente a los cristianos, sino que más bien fue transformado para poder anunciar esta palabra, para poder anunciar este Evangelio. Y por eso que él comienza a decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque de pronto él sabiendo quién era, él sabiendo cómo lo conocía la gente, cómo lo catalogaba la gente, de pronto el poder que tenía, de pronto la autoridad que tenía, y cuando él se da cuenta que realmente el Señor lo ha transformado, lo ha cambiado, él comienza realmente a ver y a darse cuenta lo que ha sucedido, lo que ha acontecido en su vida. Es ahí donde él toma esa actitud, toma esa decisión realmente de decir esta palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es ahí donde él estaba viendo cómo había sido cambiado, cómo había sido transformado, cómo este Evangelio de poder realmente lo había cambiado su corazón, había cambiado su vida, lo había transformado en una nueva criatura, lo había hecho nacer de nuevo, pero en el Espíritu. Ya no vivía este hombre en la carne, y por eso él comienza a relatar esta palabra. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pero es ahí, mis queridos hermanos, de nosotros también tenemos que coger esa palabra para nosotros. Sabemos dónde el Señor nos sacó, sabemos dónde el Señor nos rescató, sabemos nosotros la vida que teníamos, lo que nosotros andamos haciendo, lo que nos agradaba, lo que nosotros realmente nos deleitábamos en la vida, cuando no conocíamos esta palabra, cuando no habíamos sido transformados, cuando no habíamos recibido este Evangelio de poder de salvación. Pero una vez que nosotros lo habíamos recibido, una vez que ha entrado en nuestra vida, una vez que hemos nacido de nuevo a través del Espíritu Santo de Dios, es ahí donde nosotros tenemos que ver y entender que tenemos también que comenzar a caminar, comenzar también a andar como anduvo este hombre que fue transformado, que hasta el nombre fue cambiado, y por eso le pusieron Pablo. Es ahí donde este varón puede decir que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver, mis queridos hermanos, que tampoco no podemos avergonzarnos nosotros de este Evangelio, de esta palabra, nosotros, de lo que nosotros mismos hemos recibido nosotros, sino tenemos que comenzar a anunciar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a compartir qué significa el Evangelio, qué es el Evangelio, porque el Señor dejó esta palabra que es de poder, que es de autoridad, que es de unción, esta palabra que cambia, que liberta, que restaura. Nosotros tenemos que comenzar también a enseñarle a aquel que está ahí afuera, que todavía no conoce, que todavía no sabe qué significa el Evangelio, qué es la palabra del Señor, que a través de este Evangelio, que a través de esta palabra el Señor se ha acercado al ser humano. El Señor tiene un encuentro con el hombre para transformarlo, para cambiarlo, su vida, su manera de ser, así como tuvo un encuentro este varón llamado Saulo con nuestro Señor Jesucristo, y lo cambió, lo transformó para hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros nos ha cambiado también, los ha transformado para nosotros comenzar a hacer la obra que quiere que hagamos nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo, para que nosotros demos testimonio, para que nosotros hablemos qué pasó, qué aconteció, qué sucedió con ese hombre. Si yo lo conocía como era, yo sabía lo que hacía ese hombre, pero ahorita lo veo diferente, lo veo cambiado, veo que está restaurado, veo que tiene una nueva vida. Es que no sabe que el poder del Evangelio, de la palabra, tiene el poder, tiene la elocuencia para cambiarte, para transformarte. No importa lo que sea, no importa lo que hayas hecho, no importa dónde venga, no importa realmente quién haya sido en la vida, pero esta palabra tiene poder para cambiar y transformar realmente al hombre de corazón duro, al hombre realmente que anda extraviado, al hombre que anda perdido, al hombre que dice que no tiene ya esperanza, al hombre que dice que ya no hay nada que hacer, que no tiene perdón de Dios, que ya no tiene salvación. Pero esta palabra te cambia, esta palabra te transforma, te liberta cuando realmente tú lo dejas entrar en tu corazón, cuando lo recibes, porque es palabra de Dios, porque es poder de Dios para transformar. Solamente esta palabra tiene el poder para cambiar y transformar al hombre. El hombre no puede cambiar al hombre, pero esta palabra sí cambia, porque esta palabra es el poder. Y nosotros podemos ver cómo realmente el apóstol Pablo puede decir, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pero de pronto, mis queridos hermanos, no sé, aquí no hay, pero en otros lugares hay personas que se avergüenzan de esta palabra, se avergüenzan de decir que son cristianos, se avergüenzan de decir que son hermanitos. No andan realmente conforme a la palabra, conforme a la voluntad del Señor. Se avergüenza de cargar la Biblia, se avergüenza de decir una palabra de parte del Señor. Se obtiene, le da vergüenza, no sé, le da temor, le da miedo. No quieren que sepan que son cristianos, que son hermanos. Es ahí donde se avergüenza realmente del Evangelio. No son transformados, cambiados como fue este varón de Dios, como fue Saulo, cambiado, transformado, porque él puede decir, a pesar de todo lo que él era, él se negó a todo eso y dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es ahí que este Evangelio es poder para transformar, para cambiar a todo el que cree. Para el que cree. El que no cree no puede ser cambiado, no puede ser transformado, porque no cree, porque está negando realmente lo que Dios puede hacer, lo que el Espíritu Santo puede realmente transformar su vida. Tiene que creer realmente en el Evangelio, en el poder de salvación, de liberación, para ser salvo, para ser cambiado, para ser transformado, dice la palabra del Señor. Y por eso este hombre realmente fue cambiado, transformado, porque este hombre creyó a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de lo que era, a pesar de lo que él se dedicaba, la vida que llevaba, él creyó cuando tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nosotros debemos de hacer también, nosotros aferrarnos a esa palabra, aferrarnos a esa promesa, que el Señor realmente tiene el poder para cambiar, para transformar, para ayudarnos en todo lo que nosotros estemos realmente necesitando, todo lo que nosotros queramos nosotros, pero si creemos a través de la palabra del Señor. Y dice, sigue diciendo, aquel que cree al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Mire, algo tan necesario en la vida de nosotros los cristianos, realmente lo que tiene que existir realmente la fe en cada uno de nosotros, porque el Señor no hace sección de personas. Dice que es para los griegos, para los gentiles, para todo es la salvación, pero para todo el que cree por fe realmente será salvo, por fe realmente será cambiado y transformado. Es ahí donde nosotros tenemos que ver realmente qué significa el Evangelio, por qué el Señor dejó el Evangelio, por qué dejó esta palabra a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vemos que hay diferentes dominaciones realmente de religiosidad, hay tanta realmente manera de adorar al Señor. El hombre ha creado tantas religiones, pero solamente el Señor dejó este bendito Evangelio, que es poder, que es salvación, que es liberación realmente, porque solamente esta palabra tiene poder para cambiar y para libertar al hombre. No hay en otra forma, en otra manera que pueda ser cambiado, que pueda ser transformado. Ninguna religión te cambia, ninguna religión te ayuda a salir donde tú estás. Solamente este Evangelio, esta palabra que fue inspirada por
por el Espíritu Santo de Dios y digna de ser recibida por todos. Usted sabe lo que es algo digno de ser recibido, que alguien te dé a tú algo maravilloso, algo grande, y tú lo recibes realmente con amor, con aprecio. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo quien en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Mire, es una palabra digna de ser recibida por todos, de ser atesorada, de guardarla realmente, porque es una palabra realmente que sale de nuestro Señor Jesucristo, una palabra de promesa para nuestras vidas, para el que cree, para que confía realmente en el poder divino, en el poder del Espíritu Santo de Dios, que tiene todo el poder para cambiar al hombre, pero tenemos nosotros que permanecer realmente en la fe, que el Señor no hace excepción de personas, que el Señor transforma y cambia, dice al judío primeramente y también al griego. Pero si realmente creen, si confían realmente en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y ahí vamos a estar hablando, vamos a estar viendo realmente lo que el apóstol Pablo realmente le aconteció, lo que pasó, lo que aconteció con su vida, lo que comenzó realmente de ahí para adelante su ministerio a predicar la palabra. Dice que no tenía vergüenza, que no se avergonzaba del Evangelio, porque sabía lo que era el Evangelio, sabía lo que era la palabra del Señor, cómo lo había cambiado a él, siendo un hombre arrogante, un hombre prepotente, un hombre orgulloso realmente, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que metía a la cárcel a los cristianos, y cómo este Evangelio, cómo esta palabra, cómo el Espíritu Santo lo había transformado, lo había cambiado. Es ahí donde este hombre comienza realmente a predicar esta palabra, comienza realmente a anunciar este evangelio de salvación, comienza realmente a transmitir lo que significa esta palabra, y eres un testimonio vivo realmente de lo que el Señor había hecho en su vida. Así nosotros también somos un testimonio vivo de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, cómo nos ha cambiado, cómo nos ha transformado, cómo nos ha libertado, cómo ha hecho cosas nuevas en nuestra vida, algo grande y maravilloso que ha hecho, algo que me gocé ahorita de mi hermana Katy, como veo que la segunda vez que viene a lecturar la palabra, como el Espíritu Santo de Dios la comienza a transformar, a cambiar, a dar ese espíritu de valentía. Nosotros que somos testigos vimos cómo estuvo la primera vez, pero ahorita lo gozamos más en el Espíritu Santo de Dios, como veo que el Espíritu Santo tiene poder para cambiar, para transformar, y cómo realmente lo usó, cómo puso palabras en sus labios. Es que ese es el Espíritu Santo de Dios, ese es el Evangelio que tiene poder cuando usted cree, cuando usted confía, cuando usted dispone su corazón realmente a servir a este Dios, servirle realmente a este Evangelio de poder, de autoridad. Cuando usted cree, todo es cambiado, todo es transformado. Mi querido hermano, es ahí donde nos habla la palabra del Señor, que nosotros tenemos que creer realmente que esta palabra tiene poder, que esta palabra tiene autoridad, que esta palabra realmente que transforma, que cambia, que liberta. Pero si nosotros le creemos, no tenemos que dudar, no tenemos nosotros que tener desconfianza, nosotros tenemos que realmente creer realmente lo que es esta palabra, lo que dice esta palabra, porque nosotros somos testimonios vivos que sabemos lo que ha pasado, lo que ha acontecido en muchas personas, y no solamente en ellas, sino en nosotros. Y yo sé que el Señor nos va a ir cambiando cada día más, nos va a seguir ayudando, y que el Señor nos va a dar la victoria, que el Señor nos da el privilegio de que nuestra familia, nuestra parentela también esté aquí cambiada y transformada, alabando y bendiciendo el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, esa es nuestra convicción, esa es nuestra mirada. Ahí donde tenemos nosotros que creer en este evangelio, que nos va a cambiar también a ellos como lo transformó a nosotros. Porque nosotros, ¿qué íbamos a decir? Nosotros que íbamos a pensar que un día nosotros íbamos a estar así también, como aquellos, aleluya, como aquellos hermanitos bulliciosos que andaban por la calle, que no tenían que hacer, que andaban solamente haciendo bulla. Nosotros lo criticábamos, lo murmurábamos, lo señalábamos, pero no sabíamos que el Espíritu Santo de Dios había escogido, ya tenía un plan para nuestra vida, para ser salvos primeramente nosotros, y a través de nosotros, con nuestra oración, nuestro ruego, nuestra súplica, nuestra familia, nuestra parentela también vengan a ser salvos a través de esta palabra que tiene poder. Pero si nosotros la hablamos, si nosotros la anunciamos, si nosotros la predicamos, si no la callamos, si no la guardamos, si no la tenemos presa, porque si la tenemos presa de nada vale. El apóstol Pablo era un hombre que si estuviera preso en la cárcel, no estaba preso, dice la palabra, aunque él estaba preso, pero la palabra no, la palabra tenía libertad, la palabra
se movía, la palabra llegaba a diferentes lugares a través de cartas. Nosotros tenemos tantos medios, nosotros tenemos tantas maneras de que esta palabra llegue a la vida de otra persona para ser cambiada, para ser transformada, pero no tenemos nosotros que tener la presa, tenemos que comenzar nosotros a hablar, nosotros tenemos que comenzar a anunciarla, nosotros tenemos que comenzar a explicarle qué significa esta palabra, qué significa el Evangelio, que el Evangelio tiene poder para cambiar, para transformar, que a través del Evangelio el Señor se ha acercado al mundo para que el mundo se reconcilie con Él, porque Él no quiere que se pierda, sino que todos seamos salvos a través de este Evangelio, a través de esta palabra, a través del Espíritu Santo de Dios que aún mora aquí, que aún está aquí para cambiar y transformar lo que el hombre no puede cambiar. El Espíritu Santo lo cambia y lo transforma, mi querido hermano, pero depende de nosotros que comencemos así como este hombre, como este varón de Dios llamado Pablo, comenzó a anunciar el Evangelio, comenzó a predicarlo, comenzó a moverse en diferentes lugares, por diferentes sitios, anunciar lo que realmente significaba esta palabra, lo que significaba este Evangelio, realmente cómo lo había cambiado y transformado. El que el Señor sabe a quién escoge para que dé testimonio, para que la gente lo vea y comience a decir, pero si este era borracho, si este realmente era ladrón, si este era fornicario, este era adúltero, y cómo, quién lo pudo cambiar, cómo cambió, cómo transformó, pero no sabe quién lo transformó, quién lo cambió, que es el Evangelio del poder, el Evangelio de salvación. Y ahí es donde nosotros tenemos que también acercarnos y enseñarles realmente este Evangelio para que ellos también sean cambiados, sean transformados de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Vamos a estar leyendo algo de una lectura de parte del apóstol Pablo, lo que dice. ¿Cuál era la obligación, dice, que sentía Pablo? Mire, ¿cuál era la obligación que sentía Pablo después de la experiencia que tuvo con Cristo en el camino a Damasco? ¿Cuál era la experiencia realmente que sintió o que vivió, que estuvo realmente el apóstol Pablo cuando tuvo ese encuentro con el Dios de los cielos? ¿Cuál fue la experiencia realmente que tuvo él? Eso lo podemos ver en el libro de Hechos 9. Podemos estar leyendo eso, pero por falta de tiempo no lo vamos a leer. Ya nosotros de pronto en algunas ocasiones lo hemos leído, hemos meditado, conocemos por medio de la palabra cuál fue el acontecimiento, qué es lo que pasó, qué es lo que aconteció al apóstol Pablo, cuál fue la experiencia que tuvo realmente él cuando tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, así como cada uno de nosotros hemos tenido esa experiencia cuando hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Así el apóstol Pablo también tuvo una gran experiencia con el Cristo de los cielos cuando realmente se le presentó a través de la zarza ardiente, cuando le habló, cuando le dijo: Saulo, ¿por qué me persigue? Nosotros conocemos esa narrativa de la palabra del Señor porque hemos leído, somos cristianos que nos gusta alimentarlo día a día de este alimento espiritual para el hombre interior que vive dentro de nosotros, para que cada día se vaya alimentando, cada día se vaya fortaleciendo a través de esta palabra que es espíritu, a través de esta palabra que es alimento para nuestra vida. Es ahí donde nosotros sabemos, entendemos lo que pasó, lo que aconteció. Y dice: entregó su vida entera a la difusión de la buena nueva de salvación. Mire, que entregó su vida entera, dice, a la difusión de la buena nueva de salvación. Sentía una obligación, mire, sentía una obligación para con todas las personas del mundo. Cumplió esa obligación a proclamar la salvación de Cristo a todas las personas que pudo, tanto judíos como gentiles, superando, dice, barreras, obstáculos sociales, nacionales y económicos. Nosotros también tenemos una obligación, y es por Cristo, porque Él recibió el castigo que merecíamos por nuestro pecado. Aunque no podemos pagarle a Cristo todo lo que ha hecho, sí podemos demostrar nuestra gratitud al compartir su amor con otro.
Es lo que nosotros podemos hacer, es lo que hizo el apóstol Pablo cuando comenzó realmente a transmitir esta palabra, a transmitir este mensaje. Realmente comenzó a anunciar la palabra de salvación para todo el mundo. Dice, él no se intimidó, él no se avergonzó de esta palabra, él comenzó a predicarle a todos. Dice que comenzó a predicarle a todos los que tenía, a todas las personas, a todo al judío, al gentil, a todos los que realmente tenían cultura, tenían sociedad de grande, tenían realmente economía, a los reyes, dice, a los príncipes, a todos. Nosotros conocemos la historia de Pablo porque leemos nosotros la Biblia y tenemos eso que nos redarguye en nuestra mente y sabemos la vida que comenzó Pablo cuando fue cambiado, cuando fue transformado, cómo comenzó. Él no se detuvo por nada, no le tuvo ni un obstáculo, no le tuvo ningún inconveniente, nada. Sabemos lo que pasó, lo que aconteció, que fue perseguido, que fue señalado, que fue apedreado, que fue encarcelado, pero nada, ningún obstáculo lo pudo tener para él seguir anunciando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también, no tener vergüenza, no tener miedo, no tener nosotros de pronto temor por predicar esta palabra. Nosotros tenemos que predicársela a todos, al rico, al pobre, al cholo, al mestizo, al indio, a todos. Nosotros tenemos que hablar de esta palabra que cambia, que transforma, que tiene poder, como lo hizo este hombre, como lo deja este ejemplo, que él realmente no se intimidó, que no se escondió, que no se apartó, que no tuvo vergüenza, porque de pronto le iban a decir, tú no eras el que perseguía a la iglesia, tú no eras el que encarcelaba a los del camino, tú no eras lo que realmente hacías estas cosas. Y porque ahorita lo está predicando esta palabra, es que él ya estaba lleno del Espíritu Santo, ya había sido cambiado, ya había sido transformado, ya tenía palabras reveladas del Espíritu Santo de Dios, palabras que le habían venido del tercer cielo. Es ahí cuando uno tiene una intimidad con Dios, cuando realmente el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, comienza a salir palabras realmente que no son humanas, sino palabras reveladas por el Espíritu Santo de Dios, palabras con elocuencia, palabras que cambian, que transforman, que libertan. Y nosotros solamente tenemos que dejarlo llevar, nosotros solamente tenemos que abrir nuestra boca, que el Espíritu Santo va a hacer el resto por nosotros. Tenemos que disponer nuestro corazón, tenemos que soltarlo nosotros, no tenemos que oprimir, no tenemos nosotros que conquistar al Espíritu Santo, sino darle libertad, porque Él quiere hacer cosas grandes, maravillosas con nuestra vida, porque para eso lo ha cogido, para eso lo ha cambiado, para eso lo ha transformado, para que nosotros comiencemos a través de Él a hacer las obras que Él quiere hacer en cada una de esas vidas, de esas personas que están ahí confundidas, atadas, que están sin fe, sin esperanza, para que sean cambiadas, sean transformadas. Pero nosotros no tenemos que dejarlo acobardar nosotros por los obstáculos, por las consecuencias que nos pasan, que los contextos, decir, no, yo no le predico allá a él porque ese hombre es malo, ese hombre es bravo, ese hombre no quiere que le predique, ya cuánto ha salido corriendo, yo no puedo ir para allá, o yo no le puedo predicar a aquel que está ahí en la calle, a aquel que está iniciado en las drogas, en el alcohol. Yo no le puedo predicar, yo solamente voy a predicarle aquí a mi amigo, solamente aquí a mi vecino, solamente aquí a mi hijo. No, uno tiene que moverse, uno tiene que despojarse, uno tiene que seguir, tiene que avanzar, donde quiera que el Espíritu Santo lo guíe, donde quiera que uno vaya, tiene que anunciar esta palabra, porque es el evangelio de reconciliación para el hombre con Dios, el evangelio que el Señor dejó para que sea el hombre transformado, cambiado. Pero ¿cómo van a ser cambiados? ¿Cómo van a ser transformados? ¿Cómo van a oír si nosotros no hablamos? Si nosotros no comenzamos a predicar esta palabra, comenzamos a anunciarla. Cogemos este ejemplo nosotros de aquel apóstol Pablo, que desde que conoció esta palabra, de que fue cambiado, transformado, él no cesó en su vida, entregó su vida por el evangelio, por las vidas, por las almas que estaban perdidas, como él tuvo en un tiempo, y él fue dando testimonio que como lo habían cambiado, como lo habían transformado. Lo que nosotros también debemos de hacer, comenzar nosotros a caminar, nosotros a trabajar en esa área, que para eso hemos sido escogidos nosotros. La primera opción que el Señor tuvo para nosotros fue salvar nuestra vida, salvar nuestra alma, restaurarlo, sanarlo, curarlo, limpiarlo, y de ahí para mandarlo como vaso útil nosotros, para que vayamos a anunciar esta buena nueva, esta palabra, este evangelio de poder, de salvación, para que está afuera. Pero mis queridos hermanos, si nosotros no lo anunciamos, si no lo hablamos, ¿cómo ellos van a ser salvos? ¿Cómo ellos van a creer en nuestro Señor Jesucristo si no conocen, si no saben nada? Como nosotros, si no se lo presentamos nosotros, ¿quién es Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es nuestro Salvador? Nosotros tenemos que comenzar a hablar también como comenzó a hablar Pablo, con desnudo, con palabras realmente inspiradas por el Espíritu Santo de Dios.
Es ahí donde, mis queridos hermanos, sigue diciendo que Pablo dice tenía ansia, mire, Pablo tenía ansia de predicar el Evangelio. Glorioso Jesús, Padre eterno. Mire cómo este hombre, de pesar lo que había sido, y cuando fue transformado, cambiarse, que tenía ansia de predicar este Evangelio. De pronto nosotros, no sé si también tengamos ansia, deseo, pero lo quedemos solamente ahí. Porque una cosa es tener ansia, deseo, y otra cosa es hacerlo, ¿sí? Es como dice el Señor, pone el hacer y el querer, ¿no? Pero no hacemos el querer nosotros. Depende de nosotros. Mire este hombre, como dice que tenía, dice Pablo, tenía ansia de predicar el Evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso nosotros como cristianos, nosotros tenemos que hacer, tener esa ansia de deseo de realizar realmente nuestro servicio cristiano con un espíritu de entusiasmo, dice la palabra del Señor. Esto dice que sentía Pablo, tenía ansia de predicar el Evangelio. Realizamos, dice, nuestro servicio, si realizamos nuestro servicio cristiano con un espíritu de entusiasmo, mire, tenemos que tener ese espíritu de entusiasmo, ese espíritu que los guíe, ese espíritu que los motive, ese espíritu que los levante a anunciar esta palabra de salvación, porque dice el Señor que tenemos que nosotros amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero si nosotros estaremos amando al prójimo nosotros, y que es amar al prójimo nosotros, que el prójimo también sea salvo, que conozca también esta palabra, que conozca este Evangelio de salvación, es ahí donde nosotros vamos también a estar nosotros haciendo nuestro servicio cristiano, como dice el apóstol Pablo, porque nos sentimos, dice, obligados a tal vez solo por cumplir un deber, como un niño. Ahí dice la palabra del Señor que tal vez nosotros de pronto nos sentimos obligados, o tal vez solo por cumplir un deber, como un niño, dice, que a la fuerza tiene que bañarse, porque uno lo obliga, él va a la fuerza, el niño no se quiere bañar, el niño quiere acostarse ahí como está, sucio, no tiene pereza, no se quiere bañar, pero nosotros lo obligamos para que vaya a bañarse y a través de eso se va a bañar. Y así nosotros no tenemos que sentir nosotros como cristianos obligados nosotros, sino un deber de nosotros, una ansia, un deseo, un anhelo de anunciar esta palabra, que otra gente también sea cambiada, sea transformada a través de la palabra, a través del Espíritu Santo de Dios. Es ahí donde dice, cuando comprendemos nosotros de manera más completa lo que Cristo hizo por nosotros y lo que le ofrece a los demás, entonces tendremos bastante motivación para predicar el Evangelio. Pídale a Dios, dice, que vuelva a encender en usted esa pasión fresca y entusiasta por obedecerlo y hablar a otro de su palabra. Eso es ahí donde nosotros, cuando lo sentimos así, nosotros tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesucristo que realmente que vuelva ese espíritu de motivación, esa pasión realmente por esta palabra, por este Evangelio, esta pasión por nuestra salvación, por la salvación de nuestros hijos, por la salvación del vecino, del amigo, del transeúnte. Tenemos que sentir nosotros ese deseo, esa pasión dentro de nosotros, que se active ese espíritu de bondad, de amor, de cariño, de aprecio por cada alma realmente que no conoce todavía este Evangelio del poder. Dice el apóstol Pablo, dice, Pablo no se avergüenza, dice, no se avergüenza porque su mensaje era bueno. Dice que Pablo no se avergüenza porque su mensaje era bueno. Nueva acerca de Cristo. Es ahí donde nosotros no tenemos por qué avergonzarnos, porque sabemos que lo que nosotros estamos anunciando, que lo que nosotros estamos hablando, que lo que nosotros estamos realmente predicando es algo bueno, es bueno para la vida, es bueno para la alma. No tenemos que avergonzarnos, no tenemos nosotros que de pronto decir yo no puedo hablar, yo no voy a decir esto porque se van a molestar, si nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es algo bueno que estamos haciendo. Si de pronto nosotros, cuando estábamos en el tiempo pasado, no nos avergonzamos de pronto por hacer cosas que no le agradaba a Dios, que no le agradaba a nuestra familia, no nos avergonzábamos nosotros. ¿Y por qué ahora lo vamos a avergonzar nosotros si sabemos que estamos haciendo algo bueno, algo útil realmente para el que nos da la vida, para el que nos ha rescatado? Estamos trabajando, somos realmente nosotros mensajeros de esta palabra
palabra de salvación. Nosotros no tenemos por qué avergonzarnos, mi querido hermano, sino comenzar nosotros a anunciar, a predicar esta palabra de salvación. Es ahí donde seguimos nosotros leyendo esta palabra que dice: gloria a Dios. Pablo no se avergüenza porque su mensaje era bueno, nueva acerca de Cristo. Era el mensaje de salvación con poder para cambiar vida, y era para todos cuantos están atentos a sentir vergüenza. Recuerde de que se trata el Evangelio. Si centra su pensamiento en Dios y en lo que Él está haciendo en el mundo, en vez de enfocarnos en sus propias deficiencias, entonces no se sienta avergonzado ni prohibido, porque no se predica el Evangelio, dice, primero a los judíos. ¿Por qué no se predicó primeramente el Evangelio a otra persona? Dice, ¿por qué se predicó primeramente el Evangelio a los judíos? Por más de 2000 años dice que se predicó primeramente el Evangelio a los judíos. Había sido el pueblo especial de Dios desde que Dios eligió a Abraham y le prometió grandes bendiciones para su descendencia. Dios no eligió a los judíos porque merecían ser elegidos, sino porque quiso mostrarles su amor y misericordia, y que serían por medio de ellos que el Mesías vendría al mundo. Dios lo eligió no porque tenga favoritismo, sino para que ellos le proclamen al mundo su plan de salvación. Por eso el Señor cogió al pueblo de Israel como su pueblo elegido, porque primeramente para cumplir la promesa que le había hecho Abraham, y segunda para que realmente se vieran las naciones, se vieran los pueblos realmente como el Señor hacía misericordia de este pueblo que había sido esclavo, de este pueblo que había sido atormentado por 400 años, este pueblo que vivió en esclavitud. Había habido realmente este pueblo que estaba esclavizado en Egipto, pero el Señor se movió a misericordia por este pueblo para que vea que el Señor no hace excepción de personas, que el Señor puede escoger a cualquiera, que el Señor realmente puede escoger al débil, al fuerte, realmente al que tiene palabra y al que no tiene. Así como le escogió a Saulo, así mismo el Señor escogió a este pueblo que era significante, que era un pueblo esclavizado, que era un pueblo que había en servidumbre. Así el Señor se movió a misericordia para demostrar al mundo entero que Él no hace excepción de personas. Así no ha hecho excepción de nosotros, lo ha escogido a nosotros, no importa lo que éramos, no importa lo que habíamos hecho, no importa cómo estamos, pero Él escogió a nosotros por su gracia, por su amor y por su misericordia. Los hizo libres, los libertó a través de esta palabra, a través de este evangelio de poder, los transformó a nosotros para que nosotros seamos libres y para que nosotros comencemos nosotros a hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Comencemos nosotros así como comenzó aquel hombre llamado Saulo, como fue transformado, cambiado, comenzó a anunciar este evangelio, que no se avergonzó. Así nosotros tampoco no tenemos que avergonzarnos de esta nueva vida que tenemos, sino sentirnos nosotros alegres, contentos, gozosos de lo que el Señor nos ha hecho. El Señor nos ha transformado, el Señor nos ha cambiado, porque donde quiera que lo ven, donde quiera que a nosotros nos han conocido y nos dicen: te veo diferente, te veo que eres nueva criatura, te veo que andas bien, te veo que andas en paz, te veo que andas en tranquilidad. Comienza a elogiarlo, comienza a decirnos cosas bonitas, hermosas, que llegan a nuestra vida, que nos hacen animar, que nos fortalecen a nosotros. Y eso es lo que Dios ha hecho en nosotros, esa es la palabra que hizo en nosotros, porque el mundo no nos pudo cambiar, el hombre no nos pudo cambiar, nos cargaba derrotados, nos cambiaba significante, que no sabíamos nosotros a dónde íbamos, que andábamos sin dirección, que andábamos sin fe, sin esperanza, que ya el mundo nos había desechado, que ya nosotros no valíamos nada. Pero vino la palabra del Señor, vino este evangelio de poder, de transformación, de liberación, y nos cambió, nos transformó, nos ha hecho nueva criatura en Cristo. Somos nosotros cambiados, somos redimidos, nosotros por la sangre de Cristo, nosotros somos hechos nueva criatura, y como nueva criatura nosotros tenemos que hacer cosas nuevas. ¿Y cuáles son las cosas nuevas que nosotros tenemos que hacer? Comenzar nosotros a anunciar este evangelio de poder, este evangelio de salvación, comenzar a
enseñarle realmente a las personas qué significa el Evangelio, qué significa la palabra de Dios, qué es realmente lo que tiene realmente esta palabra para cambiar y para transformar al ser humano, que el Señor no hace excepción de personas, que no importa quién haya sido, lo que haya acontecido en su vida, de dónde haya salido, pero el Señor te cambia, te transforma. Ahí está el ejemplo vivo del apóstol Pablo, cómo lo cambió, cómo lo transformó, y así nosotros tenemos que enseñarle esos ejemplos a aquellos que todavía no conocen, a aquellos que no saben todavía qué significa esta palabra, qué significa este Evangelio, porque de pronto nosotros nomás le decimos, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero ¿cómo ellos van a creer si nosotros no se lo vimos presentado, si nosotros no se lo vimos anunciado, si nosotros no les enseñamos qué es el Evangelio, si nosotros no lo anunciamos para que ellos aprendan, para que ellos realmente tengan ese conocimiento, qué significa el Evangelio, qué significa la palabra del Señor, qué es lo que el Señor dejó para el mundo, para que se acerque a Él, para reconciliarse con Él, para que sean salvos, para que sean transformados. Es ahí donde nosotros podemos ver esta palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo, que qué significa el Evangelio, que el Evangelio es un Evangelio de poder, de autoridad, es un Evangelio que realmente que tiene el poder para cambiar y para transformar realmente al que cree realmente en esta palabra, al que cree que puede ser libre, al que cree que puede ser sanado, al que cree que realmente puede ser libertado, al que cree que puede dejar las drogas, al que cree que puede dejar realmente esa vida que tiene ahí de esclavitud. Realmente el Señor lo va a cambiar, lo va a transformar, porque tiene el poder para hacerlo. Solamente Él tiene el poder para cambiar, para transformar esa vida, esa alma realmente en nueva criatura, hacerla renacer de nuevo para que realmente viva conforme a la voluntad del Señor. Pero depende de nosotros, mi querido hermano, que nosotros comencemos nosotros a caminar como caminó el apóstol Pablo, anunciando este Evangelio del poder. Porque si nosotros no lo anunciamos, si nosotros no lo predicamos, si nosotros realmente no comenzamos a ser ese mensajero, ese atalaya que el Señor nos ha escogido, no va a haber salvación para esa vida, para esa alma que aún no conoce realmente qué significa el Evangelio. Por obra y gracia del Espíritu Santo, nosotros conocemos, nosotros sabemos qué es el Evangelio, qué significa el Evangelio de Dios, pero de pronto a veces ni nuestros hijos lo conocen, lo saben porque no se lo vimos enseñado, no se lo vimos predicado, ni nuestros hermanos, nuestros vecinos, ni nuestra parentela. Tenemos que comenzar a hacer algo, mi querido hermano, porque el Señor quiere levantarlo, el Señor quiere usarlo grandemente, así como lo usó a este hombre llamado Pablo. Pero ¿por qué? Porque Él dispuso su corazón, porque Él entregó su vida, Él se negó al mismo. Él dijo, todo lo tengo por basura, porque solamente por amor a Cristo, por tener el conocimiento de Cristo, en nosotros tenemos que comenzar también a negarnos a nosotros mismos, comenzar a hacer la voluntad del Señor, para que el Señor nos use grande y poderosamente a nosotros en el ministerio que Él nos ha dado, para que el Señor comience a poner palabra en nuestra vida, para que el Señor nos use realmente con poder, con unción, haga manifestación del Espíritu Santo común en este hombre. Pero depende de nosotros que comenzamos también a tener una vida plena como tuvo aquel hombre que fue cambiado, transformado de parte de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra del Señor. Esta es la palabra que el Señor nos ha dado en esta hora, mi querido hermano. Esta es la meditación, esperando que el Espíritu Santo de Dios redarguya en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, y cada día comencemos nosotros a soltarlo, cada día comencemos a anunciar esta palabra, que cada día nosotros comencemos nosotros a caminar bajo la dirección, bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que no pongamos nosotros pretextos, excusas, que no veamos los obstáculos nosotros, que los veamos nosotros, que visitemos un amigo, que visitemos nosotros de pronto a alguien que está en la calle, que lo acerquemos a Él, que lo abracemos, que comencemos a tener una intimidad, una comunicación con esa persona, que no hagamos de excepción de personas, no importa quién sea, no importa a dónde se encuentre, pero nosotros ir, comenzar a moverlo. No solamente nosotros tenemos que esperar que vengan a buscar a nosotros, sino comenzar nosotros ahí donde están ellos, para nosotros llevar esta palabra de salvación. Comenzar con el vecino. Nosotros, cuando no teníamos a Cristo, nos reuníamos con el vecino para jugar naipe, nos reuníamos pronto para jugar pelota, para conversar en la esquina. Estamos
hasta tarde en la noche riéndolo, gozándolo nosotros. ¿Y por qué no podemos hacer nosotros esto también ahorita en la nueva vida que tenemos, que sabemos que estamos haciendo algo bueno para la vida de ellos y para nuestro Señor Jesucristo? Nosotros tenemos que comenzar a ver que nosotros tenemos talento, que nosotros tenemos dones, que nosotros estamos capacitados de parte de esta palabra, de parte del Espíritu Santo, para nosotros comenzar a moverlo, nosotros comenzar realmente a anunciar esta palabra. Pero depende de nosotros que dejemos ese conformismo, que dejemos nosotros realmente esa vida que tenemos nosotros, de que llevamos nosotros, que estamos solamente nosotros ahí estancados. Tenemos que moverlo, mi querido hermano, porque conocemos nosotros por la palabra que los tiempos están difíciles, que los tiempos se han cortado, que el tiempo del Señor está ya a punto de manifestarse, pero nosotros ahí tenemos que con más ganas para que el Señor los encuentre trabajando, haciendo la obra de Él. Ahí nosotros tenemos que comenzar, mi querido hermano, a anunciar esta palabra, a ver qué significa realmente el evangelio del poder de transformación. Si nosotros estamos convencidos, si nosotros hemos creído en esta palabra, nosotros tenemos que ir con confianza y con fe, que a donde nosotros vayamos ahí, el Espíritu Santo de Dios va a ir con nosotros, y es Él el que va a estar hablando por nosotros, Él es el que va a estar cambiando, transformando. Pero si nosotros creemos, no tenemos que dudar, sino tenemos que ir con fe, porque sabemos que la fe todo lo puede, que la fe realmente es la convicción, es la certeza de lo que no se ve, lo que no se espera, pero tenemos esa fe realmente en el Cristo de la gloria, que lo cambió, lo transformó a nosotros y va a transformar también a esa persona. Esa es la misión de nosotros como cristianos, como creyentes, como conocedores de la palabra, como siervos de nuestro Señor Jesucristo, que los ha rescatado, lo ha cambiado, así como fue la misión de Pablo realmente, que el Señor tenía un propósito, que lo cambió, lo transformó. Así ha hecho lo mismo con nosotros, pero para que hagamos también la obra realmente que hizo este varón, que hizo este hombre de Dios, nosotros tenemos que moverlo también en ese entorno. Nosotros tenemos que comenzar también a hacer esa obra realmente que quiere el Señor que haga con nosotros para la vida que aún todavía no conocen este evangelio del poder. Es ahí, mi querido hermano, tenemos esa tarea nosotros como cristianos, como realmente nosotros creyentes de nuestro Señor Jesucristo, como mensajeros de nosotros, tenemos esa tarea diaria en nuestra vida. Nosotros comenzar por lo más cerca que tenemos, que es nuestros hijos, comenzar por nuestros vecinos, comenzar por nuestros amigos, comenzar por nuestros compañeros de trabajo, donde quiera que estemos. Nosotros comencemos a anunciar esta palabra, más que sea leer un versículo, más que sea decir una palabra, para que el Señor se agrade, el Señor nos siga derramando bendiciones a nosotros, nos siga levantando en nuestro ministerio, nos siga levantando a nosotros con ese poder, con esa opción, con esa autoridad, porque ve que nosotros lo estamos esforzando, que nosotros estamos realmente haciendo lo que Él nos ha llamado, para que Él nos ha elegido. Es ahí donde vamos a ver nosotros la gloria de Dios, cuando nosotros vamos a ver la victoria realmente de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el consejo, mis queridos hermanos, de parte de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, mi querido hermano, para estar orando por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Padre bueno, Padre eterno, Señor, Padre santo, Espíritu Santo de Dios, Padre de la gloria, Señor. No soy digno, no soy merecido.